Bueno, buenas tardes. Disculpen que hubo un poquito de demora. La verdad es un placer poder estar de nuevo aquí. Ya el año pasado tuvimos el placer de estar. Mi nombre es Adriana López y sinceramente agradecer desde Victoria Baeza a todos los chicos que vienen trabajando y en tratar de contarles un poco desde la perspectiva de la abertura, el camino que nos va abriendo hacia lo que es la sustentabilidad. Básicamente es esa la intención, comentarles desde nuestro lado cómo es un material sustentable el PVC y cómo puede aportar a esa sostenibilidad. La próxima. Si querés, pasa a la próxima. Básicamente comentarles entonces a qué nos referimos cuando hablamos de edificios sostenibles, porque queremos ir un poquitito más atrás, no ir directamente a lo que es la abertura ni al sistema de ventana. Siempre que hablamos de un edificio verde se habla mucho, se habla de todo el tema del ahorro energético, se habla del uso del agua, se habla de los residuos. Lo que ustedes ven en punteado en rojo es básicamente lo que la ventana aporta e influye automáticamente en lo que es en ese edificio, que como se fijan es una incidencia bastante importante, no es nada menor. Obviamente el tema de las emisiones de CO2 y el tema de lo que corresponde al ahorro de energía, ese uso de energía. Por lo tanto, cuando necesitamos hablar de un edificio sostenible, un edificio que sea verde, tenemos que mirar el sitio donde se encuentra, cómo va a ser ese tratamiento del agua, pero básicamente creo que ahí es donde nosotros podemos aportar mucho más, es en los materiales y esos recursos para que podamos tener un ahorro importante de energía. Entonces, todo eso me va a permitir una calidad de vida y una forma mejor para cada uno de los que habitan ese lugar, ¿no? La próxima. Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética, ¿a qué nos referimos con eficiencia energética? Bueno, básicamente la eficiencia energética tiene dos puntos importantes, porque por un lado tengo que tener bien claro el tema de la demanda, pero tengo que tener en claro el tema de la construcción eficiente. ¿Cómo voy a ser eficiente? Para poder ser realmente eficiente, y bueno, voy a tener que mirar los puntos que ustedes ven allí, que venimos hablando siempre, ¿no? En este tipo de charlas, cómo va a ser la orientación, el tema de los diseños, el tema de los usos, pero ¿qué materiales voy a utilizar? El tema material es realmente fundamental. Es algo que no podemos dejar de ver en ningún momento. Si queremos ser responsables con ese medio ambiente, tenemos que tratar de lograr un ahorro energético, tenemos que lograr que esos materiales puedan tener una posibilidad de reciclado, que es un poco lo que les queríamos comentar también en esta charla, y lograr así esa economía circular. Y los productos de PVC, que después hablaremos un poquitito más, ayudan mucho a todo este tema de lo que es el medio ambiente. Por lo tanto, el PVC de por sí es un material netamente sustentable. La próxima. ¿Cómo tenemos que hablar del ciclo de la construcción, ¿no? El ciclo de la construcción normal que nosotros estamos acostumbrados era un ciclo donde teníamos un normal cuestión de diseño o en lo que es la parte de la fabricación y después en lo que es en la demolición, donde teníamos repartido probablemente entre un 50 y un 50% entre lo que es el diseño, entre todo lo que es la parte de fabricación, como ustedes ahí lo ven. ¿Qué sucede cuando pasamos a la próxima? El ciclo va de cuna a cuna, o sea, tratamos de trabajar con un esquema de economía circular, donde tengo que ver cada uno de los puntos desde que comenzó ese producto hasta que termina su vida útil y cómo lo puedo reutilizar. Lo que ven hacia el costado, en la derecha, es un esquema que sacamos Asoben, si ven ahí chiquitito en el costado izquierdo, derecho, perdón, van a ver que dice Asoben PVC. Asoben es la Asociación de Ventanas
europea, es como un comité dentro de Europa y tiene dividido también lo que es el área del aluminio y lo que es de PVC. Hicimos este cuadro en su momento, lo hizo la gente obviamente de allí, de Asoben, porque si se fijan es lo que sucede también, así como tenemos a la izquierda el esquema de economía circular de lo que corresponde a la construcción en sí, al edificio, a la derecha tenemos el mismo esquema en lo que es el PVC como material en sí mismo, porque el material entra a lo que es a la extrusora, una vez que llegan obviamente las materias primas y se hace toda la extrusión, se hace la extrusión del perfil, se hace la fabricación de la ventana, se lleva esa ventana a obra y después llega el momento que aquí en Argentina obviamente es un material más nuevo, no estamos en esa instancia de demolición, al menos no en carpinterías de PVC, pues estamos hablando de 20 años, capaz que ya aberturas que hay en el país, pero sí en Europa, que es un material que ya ha cumplido el PVC sus 100 años en lo que es de existencia como perfiles. Por lo cual, obviamente ese perfil se hace scrap o se recicla tanto la ventana como el vidrio, todo, y vuelve otra vez dentro de la economía circular. Por eso es muy importante y quisimos poner el cuadro a la derecha como para que se entienda que son materiales absolutamente sostenibles. La próxima. Si vamos al concepto, como veníamos hablando, de la eficiencia energética, de la importancia de lo que es elegir materiales que sean sostenibles, volvemos al ejemplo, lo más básico, la casa. Tenemos que analizar la pérdida de energía que puede tener una casa y como allí verán, una vivienda unifamiliar, que es lo más simple, y si lo llevo a una vivienda multifamiliar, un edificio, propiedad horizontal, obviamente que estos valores se mantienen y a veces superan, pero esto es lo básico. Yo tengo una pérdida por lo que sería lo que es lo que es inferior, en lo que es en los suelos, de un 10%, en lo que es de muro tengo un 30%, por eso lo importante, siempre insistimos, del envolvente. El envolvente es fundamental para el tema de la sostenibilidad. Si hablamos de los techos, estamos hablando de un 40%, y si se fijan, la ventana, solo la ventana, es un 20%, que ese porcentaje obviamente puede variar, porque si estoy trabajando con una abertura donde voy a tener de losa a losa, como verán después en algunas fotos que mostramos, se van a dar cuenta que la incidencia de lo que es el PVC, el PVC, lo que es el sistema de la abertura en la sostenibilidad y lo que es en la vivienda es fundamental. Si a eso tengo que agregar que la vivienda impacta automáticamente en un promedio importante del 29% en lo que es el tema de las emisiones, bueno, ahí no hace falta que aclare mucho más la importancia de la ventana. Por eso, y van a ver desde aquí que hablamos del concepto sistema ventana, porque no es ni el marco, ni es el vidrio, ni es el herraje solo, es el conjunto o el complemento de todas esas partes que conforman la ventana y contribuyen un montón de puntos dentro de los distintos sistemas de sostenibilidad. Si hablamos de un sistema que es mucho más sencillo porque trabaja con un 20% en lo que es ahorro de agua, en lo que es el ahorro de energía y mejorar en la calidad de vida, obviamente que, como les decía, la ventana va a impactar automáticamente en ese 20% de ahorro de energía que voy a querer tratar de conseguir en mi proyecto. Y si hablamos de LEED, bueno, en nuestro caso, Tecnoperfiles, somos miembros de Argentina Green Building Council, que es quien maneja en Argentina todo lo que es la parte de LEED, pero sí comentarle que la carpintería, el sistema de abertura o ventana, en las 3 categorías que ustedes tienen ahí en el costado, pueden ver cómo incide, que es tanto en la parte de materiales y recursos, obviamente, como lo que es en la calidad ambiental, que es fundamental, la calidad que tiene cada persona que se encuentra en su hábitat, y también en lo que es la parte de energía propiamente, que era lo que veníamos hablando. La próxima. Si
Vemos en este cuadro, que lo hemos tomado, figura del 2018, porque son valores que se tomaron figuran debajo los logos de lo que es el CEPIC, en el Consejo de Ingeniería Civil, así que agradezco ahí que en su momento los comentó tanto Salvador Gil como muchos que estuvieron comentando cómo es la matriz energética de Argentina. Era para comentarles que es una matriz que esto es del 2018 y estoy segura que esto debe haber, en este momento debe ser similar o peor la incidencia, más por el tema de la pandemia y que estamos todos cada uno más en sus casas, pero si ustedes se fijan en la torta que tienen en la derecha, van a ver que en lo que es climatización yo tengo una incidencia en lo que es calefacción como refrigeración que estamos hablando de aproximadamente un 50%, con lo cual es un valor muy, muy alto. Por el otro lado, tengo lo que es la parte de consumo en lo que es en la alimentación, en lo que es en el agua caliente y en lo que es iluminación, que si se fijan son valores menores. Entonces, este es el consumo, la pérdida que yo suelo tener en un edificio, tanto para, como les decía, para frío o calor. Si en eso lo analizamos, como ven en el cuadro de la izquierda, lo que se ve en la barra naranja, que es el consumo que tenemos a lo que corresponde a lo que es el gas, el segundo índice sería lo que es residencial, o sea que luego de lo que es industrial, lo que es residencial es el consumo mayor que tenemos. Y dentro de eso, fíjense la incidencia que tiene específicamente lo que es el gas. Entonces, si miramos estos dos puntos, la próxima, es importantísimo tener en cuenta al momento de elegir materiales, ¿qué materiales vamos a elegir? Obviamente que vamos a tener que elegir materiales que tengan muy claro su ciclo de vida, como les comentaba, que sean materiales que sean sustentables y básicamente que trabajen con un esquema de sistema en conjunto con otros materiales. Por eso siempre hablo de la importancia de el sistema ventana, no solo como ventana, sino también cómo me uno al resto del envolvente, cómo está aislada el resto de la pared. O sea, no sirve absolutamente nada que tenga una excelente carpintería y no tenga ningún tipo de aislación en el muro, como tampoco me va a servir que tenga un excelente muro y la carpintería sea mala, o que en una zona donde tenga que tener un vidrio con algún esquema de control solar, o necesito un doble vidrio, esté trabajando con un vidrio simple, o sea una ventana que no tiene ningún tipo de hermeticidad. Por eso insistimos siempre en el tema de el analizar y buscar los materiales desde el diseño. Si yo los tengo analizados desde el diseño del proyecto, voy a tener seguramente un proyecto mucho mejor que si después lo tengo que adaptar una vez que ya hice el diseño a tratar de ver qué materiales son sostenibles. La próxima. Entonces, con todos estos puntos que veníamos hablando y ya entrando un poquitito más en el sistema de la ventana y las características del PVC, que era un poco lo que queríamos también comentarles, es decirles, ahí está lo fundamental del proyectista, del arquitecto, de ustedes que están todos, cada uno en sus casas escuchando. ¿Cómo especifico? O sea, ¿cómo especifico ese proyecto? Obviamente lo ideal, como decía, era que estemos analizando el tema anteriormente, que lo estemos viendo al momento del anteproyecto, no ya cuando está avanzado. ¿Pero por qué? Porque tendremos que chequear todos esos puntos que ustedes ven, cómo es la zona geográfica, cómo se encuentra el clima, cómo está emplazado. La presión de viento en la abertura es fundamental, fundamental. Cómo está orientado, no va a ser lo mismo una ventana hacia el oeste que hacia el norte, que hacia el sur. El usuario acá es también fundamental. Tengo que buscar la tipología que sea acorde al usuario que lo va a utilizar, al clima en que se encuentra, porque nos ha pasado más de una vez colocar una tipología de un oscilobatiente, me ha sucedido en un jardín donde capaz que los niños no tienen idea de cómo trabajar un oscilobatiente, o una corrediza frente al mar que no es lo ideal, o en una zona muy ventosa. Bueno, todo eso es parte de nuestra responsabilidad como profesionales en esa etapa de proyecto.
Luego viene todo el tema de documentación y de especificación, que pueden contar con nosotros siempre para todo lo que es las especificaciones, las normas que debe cumplir, las normas IRAN, las normas de ensayo, etcétera. Pero abreviar con el punto que tienen ahí debajo. ¿A qué nos referimos entonces con lo que hablábamos al principio y era parte del título de la charla? ¿Qué es un sistema como ventana eficiente? Nos referimos a un sistema de ventana eficiente cuando me deba cumplir los 4 puntos que tienen ahí debajo, 5 en realidad. Principalmente dar confort. O sea, si la persona no está cómoda dentro de su mismo hábitat, y ahora lo podemos ver en mayor medida porque todos estamos más en nuestras casas, y lo peor es estar incómodo en su propio hábitat o donde uno trabaja. Si es que está muchas horas, tiene que estar absolutamente cómodo. Por otro lado, tiene que estar bien especificada, que era lo que hablábamos antes. Si no está bien especificada, puedo tener problemas. Igual ahí no termina el tema, porque tiene que estar bien fabricada, que ahí está el carpintero, el elaborador, le decimos nosotros, de PVC, con toda su maquinaria, con toda su background de información, como para poder hacer la abertura de la mejor manera posible, con los desagües, con las descompresiones, con todo lo que corresponde a una ventana. Pero si esa ventana está mal instalada, estamos en la misma. O sea, tiene que estar, además de bien fabricada, bien instalada. Que a veces suele pasar eso. Hay vicios de construcción y la terminamos colocando mal. Y por último, y acá es fundamental, tiene que estar bien utilizada, porque si el usuario está, ahí venía el punto que se engancha, como decía adelante, con el tema de estar bien especificada. Si yo estoy en una zona donde estoy frente al mar, en una zona terriblemente ventosa, o que hay mucha presión de viento, bueno, voy a tener que chequear bien las presiones de viento, qué refuerzo le voy a tener que colocar para que no se pandee y me entre agua y por lo tanto me entre viento, que en una zona donde tengo mucho ruido tenga la aislación que corresponda con el vidrio, que me permita, por un lado, disfrutarla y por otro lado, bien utilizada por la tipología, era lo que hablaba antes. Si estamos en una zona donde no es lo ideal una corrediza, bueno, ahí va a surgir dos temas. El tema del usuario, que capaz que no sabe bien cómo utilizarla, y el tema del proyectista, que capaz que analizó una especificación de una abertura que no le era la ideal para la zona. En eso me refería, en el bien utilizada, también por el esquema de un oscilobatiente, que a veces forzamos un herraje y no sabemos cómo utilizarlo. La próxima. Entonces, con todos estos puntos ya entramos en lo que sería ¿por qué hablamos del PVC? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el PVC? El PVC es un material que ya de por sí, por sus condiciones físicas, es un material con un valor de conductibilidad muy baja. Eso, por lo tanto, me permite tener una aislación muy buena, más allá de que trabaja con cámaras, que lo veremos en otro slide, me va a permitir una gran aislación, me va a permitir evitar la condensación porque actúa como una ruptura térmica directa sin tener que agregarle ningún material. Allí ven algunas fotos aunque son pequeñas, de obras realizadas frente al mar. Es un material que, como les comentaba, la conductibilidad es tan baja que tiene un valor que supera hasta incluso al mejor valor que yo pueda tener en un DBH. Estamos hablando de un valor de K, para los que están en el tema, que puede variar entre 1, 1,8 hasta 2,4 en lo que es el material del PVC, dependiendo si tiene 2 cámaras o si tiene 3 cámaras. Y probablemente cuando vamos para que tengan una similitud, el vidrio estamos hablando simple en un valor de K de 5,8. Eso hace que yo tenga que mejorarla colocando un doble vidrio. En el caso del PVC, tengan en cuenta que siempre me va a mejorar lo que tenga del vidrio. Ese es uno de los conceptos para tener muy, muy en cuenta. La próxima. Por otro lado, el PVC
va normalmente, es un material, como lo habrán visto en los caños que corre de agua y otro montón en cloacales, etcétera. El PVC trabaja con un esquema de termofusión. Entonces, eso hace que el material, como va termofusionado, tanto lo que es el perfil como el burlete, tenga una hermeticidad excelente. Esa hermeticidad es tanto para lo que es el aire, a nivel de viento, para lo que es de lluvia y para lo que es de agua, y por supuesto también va a ayudarme a lo que es el tema del ruido. Entonces, todas estas capacidades que tiene de por sí el PVC intrínsecas en lo que es el material, es un material que es ignífugo, diríamos que también no propaga la llama, entonces es como que se chamusca, entonces también eso es otro de las condiciones importantes. No tiene ningún problema lo que es el ambiente salino, no tiene ningún tipo de problema de corrosión. La próxima. Entonces, todas estas condiciones que les veníamos comentando es lo que me va a permitir que tenga un material que actúa como ruptura de puente térmico natural sin que yo le tenga que agregar nada en el sistema, o sea, ya es nato, muy chiquito, como les decía, pero pueden llegar a ver en los dos cortes que tienen ahí a la derecha cómo son las cámaras del PVC. El PVC trabaja con cámaras, lleva refuerzos galvanizados en las cámaras que quedan absolutamente interiores. Entonces, si yo trabajo con dos cámaras, hay una que me va a quedar interior y la otra al exterior. Cada vez son más las cámaras, tenemos casi todos de nuestros perfiles en 3 cámaras, ya estamos trabajando en 4 cámaras. Para que se den una idea, el mercado europeo, que después les voy a contar algo más, que es donde se originó lo que es el tema del PVC, ya están trabajando con 5 cámaras. Nosotros trabajamos con 3 cámaras en la mayoría y ya hay perfiles que estamos haciendo con 4 cámaras. Entonces eso, obviamente, por cada cámara, la onda, tanto sonora como lo que es el frío o calor, va impactando y eso hace que tenga un retraso importante desde el exterior al interior y aísle automáticamente, como les decía, por ese valor tan bajo que tiene de conductividad. Por lo tanto, actúa como ruptor puente térmico y me da una posibilidad de ahorro energético nato. El ejemplo que ustedes tienen ahí, por ejemplo, es un hotel en Iguazú, el Sheraton de Iguazú, que hizo su cambio hace unos cuantos años ya, de todas las ventanas que tenía corredizas, tenía lo que era en aluminio y lo pasó a lo que es el PVC, básicamente por un tema de hermeticidad y por un tema de ahorro energético, como les comentaba antes. La próxima. Entonces, todos estos conceptos, la próxima, pasame. Todos estos conceptos que les decía, era para tener en cuenta lo que hablábamos de sistema ventana. Por un lado, les decía, fundamental el perfil. O sea, ¿qué perfil yo voy a utilizar? Si voy a usar PVC o si voy a usar otro material que me haga en el marco, ya sea el aluminio, sea madera, el material que vaya a utilizar. El vidrio no es nada menor. O sea, yo no puedo tener en cuenta y especificar una obra en base al vidrio solamente, tampoco lo puedo especificar, como les decía, al marco solamente. Es el conjunto y es ese sistema. ¿Qué ventaja me va a dar el doble vidrio? Obviamente, en lo que es esas pérdidas de ese punto de muro frío, esa condensación que se me puede producir, obviamente que le evita, tiene un ahorro energético muy grande. No es la idea hablarles del vidrio porque seguramente eso tendría que ser otra charla, pero sí contarles este concepto, que hablemos desde sistema ventana. ¿Qué ventaja tenemos también desde dentro de lo que es el PVC? Que todas nuestras aberturas trabajan obviamente con el doble vidrio y poder pasar de un sistema al otro, o sea, de un doble vidrio a un laminado o al revés, como es normalmente, ¿no? De un laminado a un DBH, porque capaz que económicamente no me dio el proyecto o estoy en un área donde no necesito de entrada tener tanto ahorro energético, entonces pongo un vidrio laminado. Bueno, el PVC se maneja todo con contravidrios. Esa es otra de las ventajas que les quería comentar. Respecto del vidrio, como les decía, es muy importante
si voy a tener, y lo van a ver para la norma de etiquetado que después les voy a contar, cambia obviamente totalmente si tengo un doble vidrio, si tengo un vidrio simple, y también cambia, por eso lo ven ahí en el doble vidrio, está marcado cómo es la transmisión lineal, eso se analiza muchísimo, se los voy a comentar después en el etiquetado, que es ese fleje que puede ser de aluminio o a veces es de otro material que lo suelen ver como negro, que es el que une los dos vidrios. Y algo fundamental, ¿cómo fue armado ese vidriado? ¿Aislante o doble vidriado hermético? Porque eso es fundamental para tener una excelente hermeticidad. La próxima. Y siguiendo el tema, que cerraríamos lo que es el sistema de ventana, el herraje. ¿A qué nos referimos con el herraje? El PVC trabaja con herrajes de multipunto. Creo que esto quiero hacer un hincapié porque es algo que es una condición sine qua non de la carpintería de PVC. O sea, yo no puedo colocar una carpintería de PVC corrediza, por ejemplo, con la típica cubeta que va en los laterales que se suele utilizar en aluminio. Siempre trabajamos con sistema de multipunto. ¿Qué me quiere decir eso? Que probablemente donde yo tenga la manilla o la manija, que es la aldaba con la que voy a accionar la abertura, va a tener estos que ven ahí, que son los distintos puntos de cierre que van a tener un fleje en el lado vertical, en el caso de la corrediza, y voy a tener 2 puntos de cierre, 3 puntos de cierre o lo que sea necesario según la altura de la abertura. Obviamente en una oscilobatiente o en cualquier otro tipo de abertura, no es solo en los verticales, sino que es perimetral. Pero sí quiero hacer hincapié en esto. Son herrajes de alta calidad que me permiten una hermeticidad y una estanqueidad que es parte de la abertura. O sea, si no tuviéramos esta calidad de herrajes, que se trabajan todos con un esquema de canal europeo, entonces mientras sea un herraje para PVC, se puede utilizar cualquiera, sea el perfil que sea, eso es muy importante también, porque todo el tema del PVC trabaja con un herraje de canal europeo, entonces puedo elegir el herraje que sea y voy a tener una calidad excelente de hermeticidad. La próxima. Entonces, por un lado tratábamos de cerrar el concepto de sistema ventana y ingresar en otro concepto que para mí es fundamental. Sin tener que llegar a LEED, sin tener que llegar a EDGE, cómo podemos tratar de ser más sostenibles, de tener un proyecto que realmente analice el tema de la eficiencia energética. Y ahí está la importancia del etiquetado de eficiencia energética. Por eso quisimos ponerle, el que ven a la izquierda es el logo normal de lo que es la eficiencia energética en la página de argentina.gov.ar con los rangos de colores, desde el verde que es obvio el mejor hasta el rojo que es el peor, pero sí contarles por qué la etiqueta de eficiencia energética es importante para nosotros. Porque incorpora al usuario de alguna manera, porque me describe lo que estoy viendo, me identifica, básicamente con muy pocos formas termino dándome cuenta sin que alguien me explique cómo es el comportamiento de la etiqueta esa que tengo en vista. Lo que ven en la derecha es, después la explico un poquito mejor, pero es la etiqueta específicamente de la norma 11507.6 de etiquetado que está vigente del 2018. Después les cuento un poquito más, pero sí contarles que hay un trabajo muy arduo que se ha hecho, no hay como tecnoperfiles solamente, sino como secretaria que soy de la comisión directiva de la Asociación Argentina de PVC, o sea, de la Asociación de PVC, de las distintas cámaras, y un trabajo muy arduo que se hizo obviamente gracias al trabajo y la coordinación de IRAM, específicamente por la ingeniera Verónica Roncoroni, que ha hecho un trabajo terrible en todos estos años, junto con el INTI y con otro montón de organismos que les voy a comentar. Pero ¿por qué la etiqueta? La etiqueta me describe
como les decía, me identifica, y si bien después les voy a volver a comentar, pueden tomar nota de la página que dice ahí, que es etiquetadoventanas.gov.ar, que es el aplicativo por el cual en forma gratuita yo puedo analizar cómo es el comportamiento de la ventana. La próxima. Entonces, queríamos, antes de entrar en la etiqueta nuestra específicamente, comentarles algunos antecedentes internacionales. ¿Cómo es la etiqueta en el resto del mundo? ¿Cómo es en un par de ejemplos en Europa? Más allá que hay etiquetas ya en México, que empezaron después que nosotros, en Brasil, en Chile, que les voy a mostrar también. Esa que ven ahí es la etiqueta específica de ventana. De la que tienen en el centro es la de España, hacia la izquierda todo lo que está marcado sería lo que corresponde a calefacción y, refrigeración, y en lo que es a la izquierda a calefacción, todo en esa misma etiqueta. Y la que tienen en el lado derecho es la etiqueta de Portugal. Contarles aquí un poquito, mínimamente, de antecedentes. En España está el tema del etiquetado desde el año 79. Si bien no es obligatoria la etiqueta de ventana, ahora estoy específicamente hablando de la etiqueta de ventana, lo que sí es obligatorio es el marcado CE, o sea, el marcado de la Comunidad Europea, y nada menor que es importantísimo. En el 2013 se colocó como decreto real el certificado para lo que sea alquiler o venta. Entonces tienen que tener una idea de cuánto es el consumo. ¿Qué hacen ellos? Que ven ahí, tomé algunas páginas, lo que ellos llaman el plan Renove, que es como si dijéramos acá el recambio de aberturas, que puede ser con aluminio con ruptura de puente térmico, con PVC o madera. Esos son los tres materiales, y con un DBH que tiene que tener una cámara de arriba de 16. Para que se den una idea, nosotros trabajamos generalmente con cámara de 9 y de 12, para que vean cómo están más adelantados, pero sí contarles que la idea de ellos es como si acá, no sé, de Norway de Sur nos diera algún préstamo y después es reembolsable todo ese tema de préstamos, y les dan en un valor, estaba en $75, ya están en algunas zonas en 100 y hasta 150, euros por metro cuadrado, a lo que es la renovación. Están haciendo, pese a la pandemia, en este momento en Madrid, estaban haciendo en Castilla, estaban haciendo en Valencia, en varios lados. Por otro lado, les muestro a la derecha lo que es en Portugal. En Portugal también está la etiqueta, ahí sí es obligatoria, del 2018, la etiqueta de la abertura, y es muy importante, como les decía, como un instrumento, como una herramienta de venta. Esa es la idea en la cual nosotros queremos utilizar la etiqueta. La próxima, para que se pueda trabajar con esa etiqueta como tenemos al día de hoy: cuánto gasto de despensa, cuánto gasto de luz, cuánto gasto de gas. Bueno, tener un parámetro del gasto y del consumo que tiene la vivienda en sí y cuánto tiene la abertura. Este es otro ejemplo que les quisimos colocar, es del 2019, también de Asoben, que es lo que yo les comentaba antes, que es la Asociación de Ventanas de PVC. Asoben solo es Asociación de Ventanas, Asoben PVC sería la rama dentro de Asoben de PVC, pero para que vean cómo hasta avanzaron en un concepto de Passive House y de hacer un certificado de Passive House. Y si ven bien el esquema que tienen a la izquierda, donde observarán los distintos puntos a analizar, y de entre ellos obviamente la ventana y cómo es su nexo con la envolvente. Los puntos que más se miran es la aislación, el tema de la baja en la calefacción, la infiltración y cómo es ese sistema envolvente muro-ventana, para que tengan en cuenta lo importante que es. Y obviamente, por lo que les decía al principio, o hablábamos antes de las características que tiene de por sí el PVC, y cumple, que son valores muy bajos, siempre va a aportar a la eficiencia energética completa de esa envolvente. La próxima. Entonces, el otro caso que les quería mostrar era Chile, para que no habláramos solamente de Europa y viéramos al lado nuestro. En el caso de Chile, lo que ven allí es la etiqueta de lo que es la vivienda, no es la etiqueta de la ventana, aclaro, más allá de que están trabajando mucho en eso.
pero para que vean qué importante para ellos es la calificación y el certificado de vivienda sustentable, CBS le dicen, que ya lo vienen haciendo desde hace ya 2 años, del 2018-19 que lo vienen trabajando. Hay un montón de obras que ya han certificado y tiene una serie de beneficios en lo que es la parte impositiva y en lo que es la parte de préstamos en algunos bancos, para que vayan viendo hacia dónde uno tendría que intentar seguir como país la próxima. Por todos estos puntos que veníamos hablando, es que les quería sintetizar en esta lo que es la ley de etiquetado. O sea, salir un poco del punto de vista de la ventana y volver a lo que les comentaba antes. ¿Por qué el etiquetado? ¿Por qué el etiquetado de viviendas, que es el famoso, habrán oído, IP o el índice de prestaciones energéticas, que está muy, muy bien trabajado en la norma IRAM 11900, que se hizo una modificación y se entregó en el 2017 y la verdad que agradezco haber sido parte de ese estudio, como les decía, con la norma. Entonces ahí van a ver muy chiquitito el gráfico, pero podrán darse cuenta que si tomamos una vivienda existente, probablemente estemos en el nivel energético en las peores de las bandas. Cuando le cambiamos, si ven en el segundo gráfico, la envolvente, y dentro de ello está la ventana, obviamente, fíjense que está el piso, la envolvente, el techo, o sea, todo lo que es la envolvente completa, yo puedo subir entre 2 y 3 categorías. Luego con el tercer cuadro le agrego algún electrodoméstico, obviamente eficiente, voy a mejorar, y como último punto la energía renovable. Eso lo pueden sacar del sitio, está sacado de las páginas ahí figura de Clarín, pero bueno, pueden poner IRAM 11900 y van a tener un montón de ejemplos. Lo que pusimos ahí en el costado es también porque es hasta ahora la única provincia que lo tiene como ley ya sancionada desde noviembre del 2019, que es en la provincia de Santa Fe, que es la ley 13.903, y como ven está basada obviamente en la 11.900, y lo que pide es con el tiempo poder lograr tener una calidad de vida mejor y lograr tener una una vivienda dentro de lo que esté en una categoría C, y presentar los papeles y que sea parte de lo de la escritura y en un montón de cuestiones que ya lo tendríamos que ver en el tema de la ley, no quería entrar en detalle. La siguiente. Entonces, ¿cómo se logró esto de la 11.900? Y pese a la pandemia, por eso quiero agradecer también el trabajo que viene haciendo desde Secretaría de Energía, es que vienen haciendo pruebas pilotos. Se han hecho en muchos lados desde el 2017 que se viene haciendo distintas pruebas pilotos en Mendoza, en Tucumán, en Bariloche, en Buenos Aires, en la capital. Ahora se va a alargar lo que es en Neuquén, Alto Valle y Costa Atlántica. Ahora se firmó ahora en mayo. Y les puse también ahí un ejemplo porque también sigue el ejemplo, así como hizo Santa Fe. Mendoza ya tiene la media sanción a partir de, como ven la fecha de ahí de este año, del 21, la media sanción de la ley de eficiencia energética. La siguiente. Entonces, la idea era ponerles todo esto en contexto y por qué de ahí, del sistema de vivienda, de la norma de etiquetado de vivienda de la 11.900, que fui parte de la IRAM, ir hacia la norma de etiquetado, y esta sí es específica de ventana. ¿En qué instancia estaba? Si preguntan, es una norma publicada en mayo del 2018, es de cumplimiento voluntario, todas las normas de etiquetado pasaron ese cuello de botella, por así decirlo. La norma que ustedes pueden ver o la etiqueta que tiene el electrodoméstico, ya sea un aire acondicionado, un lavarropa, las heladeras, etcétera, han llevado, por lo que nos han comentado los distintos subcomités en IRAM, se hizo la norma, después hasta que se haga, digamos,
el cumplimiento para que sea obligatoria, a veces pasan 5, 6 años, a veces más. Entonces, es un proceso que tiene que pasar. ¿Qué es lo importante que yo veo también? Que hay un aplicativo, que les voy a decir muy brevemente, después entrará en el tema de esta charla. El aplicativo es gratuito y fue realizado por la Secretaría de Energía junto con las 3 asociaciones, la Asociación de Vidrio Plano, o sea, la Cámara de Vidrio Plano, la Cámara del Aluminio y en mi representación lo que sería la Asociación Argentina de PVC. Trabajamos arduamente, se hizo ese aplicativo que está online, ahora después van a ver dónde está, y está desde julio del 2019, o sea, ya hace un buen tiempo que está y está vigente. ¿Cómo va a seguir esto? El seguimiento lo va a tener que hacer lo que es la Secretaría de Comercio. La idea era que hubiera un plan nacional de etiquetado, que como les venía diciendo, a nivel de etiquetado de IRAM 11900, se vienen haciendo cursos, pruebas pilotos, se vienen haciendo cursos de capacitación, ahí hablo de la vivienda, ¿no? Y también, pasemos a la próxima, que otro punto importante, los estándares mínimos. ¿Por qué? Hay un manual realizado para lo que es la vivienda de interés social, donde se aclara todos estos puntos de la 11900, cómo tiene que ser la calidad mínima de habitabilidad, y lo que ven ahí es un extracto específicamente del punto de las carpinterías. ¿Y por qué los quise colocar? Porque si bien el manual no me dice qué tipo de ventana tengo que poner, obviamente, ni qué material, sí me exige que se pueda etiquetar. Y ahora les voy a explicar por qué es importante eso, porque para poder etiquetar una ventana tiene que cumplirse una cantidad de condiciones mínimas que si no las cumplo no voy a poder etiquetar. Entonces ya ahí le pongo un nivel de base de calidad muy importante. La próxima. ¿Por qué es importante todo esto? Porque cuando yo quiera etiquetar, ya sea que compre la norma y sigo los pasos de la norma, que como los decía es la IRAM 11507-6, puedo hacer eso como puedo tratar de ver cómo me da mi ventana en mi proyecto o en mi remodelación entrando en el aplicativo que después les contaré. En el otro caso, si voy por la norma, obviamente que tengo que hacer todos los procesos de cálculo. ¿Qué voy a necesitar? Las medidas de la ventana, la tipología de la ventana. Y acá vienen los valores, que es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como extrusores. El valor del K o transmitancia térmica del perfil y del vidrio, el valor del factor solar, y esto es muy importante, del vidrio como del perfil, y la transmitancia lineal, ¿se acuerdan que yo les decía entre los dos vidrios, ese fleje que a veces es de aluminio, a veces no, en el DBH, también son los puntos que me van a incidir en lo que es poder etiquetar la ventana, la próxima, y un punto no menor, muy importante, que es la infiltración. Si la ventana tiene una mala infiltración, que eso quedó debajo, no sé si lo llegaban a ver bien en el slide anterior, es la 11507.1 y 11507.2, que es la infiltración al aire al agua. Hablamos burdamente el chiflete que entra en una ventana. Si yo tengo mucho chiflete, no voy a poder etiquetar esa ventana, más allá del material que sea. Entonces, eso es fundamental. Si la ventana no es hermética y entra chiflete o tiene un valor arriba de 6, que es el valor máximo que tiene IRAM dentro de la norma 11507, tiene 3 escalas que van de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. No importa el concepto, simplemente que ustedes lo tengan en cuenta. Si yo tengo un valor que excede esos 6, directamente no voy a poder etiquetar esa ventana. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, capaz que esa ventana que yo quiero colocar, si no la tengo probablemente también dentro del aplicativo como opción, probablemente sea porque no cumple alguna de esas cuestiones que venía comentando. Como les decía, el aplicativo van a poder entrar en etiquetadoventanas.gov.ar. Obviamente que la intención es promover la eficiencia energética, facilitar el uso de la etiqueta. La etiqueta, les digo rápidamente porque no es la intención ahora, está dividida en 2 franjas y se ven de la línea roja
hacia arriba sería todo lo que corresponde a refrigeración, y lo que tengo calefacción, y lo que tengo en la banda de abajo es lo que corresponde a lo que es de refrigeración. Esto es importante, tienen el plano a la derecha de lo que sería Argentina, dividido en 5 zonas, no sigue las zonas bioclimáticas porque si no era imposible todo en una misma etiqueta, pero sí tener en cuenta que tengo las 5 zonas separadas, lo que sería hacia la zona 1, lo que sería bordeando la frontera con Chile, la zona 2 en lo que tendríamos hacia el norte, la zona 3 que sería la zona pampeana, nuestra zona de Buenos Aires y todo lo que es la Pampa, la zona 4 que es Patagonia, y la zona 5 que tiene todo lo que es Islas Malvinas, todo lo que es la parte Atlántico Sur, que por eso si se fijan tiene una rayita en lo que es la parte de refrigeración que dice que no califica porque obviamente no es necesario. Lo importante es que tengan en cuenta que es de uso libre y gratuito, pueden entrar, se trabajó con la Secretaría de Energía, como ahí dice, con las asociaciones como les comenté antes, y que eso me puede servir como para proyectar. Lo importante es que lo trabajen como una herramienta, la siguiente, que sea una herramienta para poder aplicarlo a los proyectos. Aquí les ponemos un mínimo ejemplo, que después les cuento un poquito más, que también como arquitecta, pero más que como arquitecta, como ciudadana, como argentina, para mí ha sido un orgullo. En su momento el INTI hizo la optimización y la modernización de la planta de la base de Marambio y llamó a varias empresas, tuvimos la suerte desde con Isover, con Durlo, con Nauf, un montón de empresas, tratar de, y ahí quiero llevarles ese concepto, de analizar la envolvente que tenía problemas en lo que era la base de Marambio, el gasto de gasoil antártico, el objetivo era ahorrar un 38% de gasoil antártico, imagínense lo que es llevar el gasoil hasta allí. Se cambiaron las ventanas casi inmediatamente, se les enseñó a la gente para que siguiera, se cambiaron esas 4 ventanas que ven ahí, que eran pequeñas, de 80 y pico, 800 por 800 más o menos, con un perfil normal de lo que es el paño fijo, se le colocó un triple vidriado, se hicieron pruebas con argón y sin argón para ver qué funcionaba mejor, se notó que no era tan diferencia lo que era con el argón, y por la distancia y por el tema del mantenimiento, por eso se colocaron sin argón. Fíjense el valor que se llegó a tener, ese KBE es el K de la ventana, cuando ustedes vean el tema de la etiqueta, les va a salir en el aplicativo, al margen de la etiqueta les va a salir encostado el valor del K de la ventana. Y también van a poder sacar entrando en cálculos el factor solar, que hay zonas que les piden un factor solar determinado, como en Rosario. Entonces, el aplicativo es muy ágil. Y era un TBH, como bien dice ahí, 646. En la próxima van a ver otras fotos también de Marambio, que son ya ventanas mucho más grandes, era lo que era ya mucho más expuesto, tenían 1,20 más o menos por 2 de altura, y quisimos colocar estas fotos porque para nosotros fue un orgullo poder enseñarles y que ellos en plena pandemia, si se fijan, esto fue en la pandemia del año pasado, porque fue en abril del 2020, terminaron cambiando. La que ven a la izquierda era la carpintería que estaba mal, con una insuficiencia energética importante y una infiltración, y era la zona de bar y de gimnasio que da ese lado al mar de Wedel, por eso es que les importaba tanto. Colocamos el mismo perfil, lo único que se cambió es, en vez de tener un 646 en el triple vidriado, un 666, el triple vidriado que se hizo a través de Basa con Climanet. Y llegamos, fíjense, a un valor también excelente de K de 1,77. En la próxima. Ya un poco ir finalizando los conceptos, era no olvidar el compromiso que tiene Argentina, tanto en los ODS, sino como en el Acuerdo de París. Nosotros tenemos un compromiso como país tomado,
Quería comentarles también que pueden entrar a la página de argentina.gov.ar y buscar desde ahí en etiquetado, y dentro de etiquetado pueden entrar a ver lo que está en la parte de vivienda y entrar en etiquetado de carpinterías para que no les quede duda de la veracidad del trabajo que se realizó, más allá que lo más importante obviamente es la norma. Esto es un aplicativo que se tomó en base a la norma. La siguiente. Con todos estos puntos, contarles cuáles son las tendencias a nivel mundial, cómo es la incidencia en lo que es Europa, como que les decía el PVC, porque obviamente es un producto que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial ahí, cómo ha incidido, cómo ha crecido dentro de lo que es de Norteamérica, y obviamente la zona fría de Europa es la que más trabaja, y comentarles que más allá de que hubo con las crisis que se ha tenido tanto en Europa y ahora incluso de la pandemia, ha habido una baja en lo que es de aberturas, en lo que es el mercado, pero no en lo que es en el consumo del PVC, que aumentó muy importante, ahí ven los valores. En Argentina también aumentó bastante. Estos son datos tomados y agradecemos a Dow en el caso de los valores del cuadro y los valores de Asoven, de la Asociación de Ventanas en el Mercado Europeo. La siguiente. Entonces, con todo esto, contarles cuáles son los objetivos que en algún momento tenía lo que era Argentina, obviamente ahora un poco limitado por la pandemia, pero como les decía, sigue. Nosotros tenemos que tener una reducción en lo que es en el consumo y tenemos que tener una reducción en lo que es las emisiones, muy importante, estamos hablando del 10% y del 15%, entonces es fundamental y eso sigue vigente. La idea era que en el 2020, a partir de ahí, hubiera un programa nacional de etiquetado, que era lo que les comentaba. Entonces, el etiquetado de ventana es parte de eso. Me comparo una ventana con otra, no es que me va a dar una reducción final, pero sí me compara, entonces sé en dónde estoy parado. Y creo que lo más importante es tener en cuenta que si hablamos de eficiencia energética, tenemos que tener primero todo un cambio cultural y tener en cuenta que es una energía gratis. Entonces, les comentamos en el costado, en la derecha, les pusimos un cuadro de lo que es el concepto de Vinyl Plus. Vinyl Plus es un instituto, un ente que se hizo a partir del 2010. Primero era Vinyl 2010 y ahora es Vinyl Plus hasta el 2020, con una idea de reciclar lo que correspondía a 800.000 toneladas de reciclado de PVC de los distintos materiales. Pese al que fue un año complicado, se logró a 730.000 toneladas, con lo cual casi llegó a lo que se quería. Y un concepto que ellos tienen muy en claro, que si yo ahorro energía va a ser un sinónimo de reducir la contaminación, la próxima. Entonces, ya poco finalizando, quería en una sola imagen contarles cuál es el compromiso de Tecnoperfiles. Es una empresa argentina con una tecnología muy importante, con ensayos que hacemos permanente de envejecimiento, como ven ahí debajo en la cámara, como se ve la cámara del lado, que es una cámara para lo que es ensayar la ventana, donde tenemos toda la tecnología europea, desde Austria en la parte de matricerías Greiner y en lo que es extrusiones de Krauss-Maffei, y que tenemos el orgullo que desde Argentina exportamos, como ven a la izquierda, de México hacia abajo, teniendo sedes tanto en México como en Brasil como en Chile. Y todo el resto de países que exportamos a más de 20, todo va desde nuestra humilde fábrica aquí en Argentina. La próxima. La idea era contarles un poco más las generalidades, no ir capaz en directo en lo que es Tecnoperfiles, por eso fue muy breve, pero sí quería comentarles lo que hacemos y qué tecnología trabajamos. Somos muy conscientes que es toda una tecnología europea, pero llevada hacia lo que es Argentina. Los dos primeros proyectos que ven ahí son proyectos que ya están realizados hace unos cuantos años, como View en frente del Botánico, en Capital y en Vicente López. El que se encuentra a la derecha es un proyecto que estamos en ejecución, que es netamente sustentable, y así como eso, la próxima, estamos en muchísimos proyectos que venimos trabajando,
pero creo que lo importante es dar esa gotita más para ayudar al mundo y a la defensa del medio ambiente. Entonces, les volvimos a colocar el ejemplo de Marambio, que para nosotros es importantísimo, porque la gente que ven ahí debajo en la foto es la gente que estaba en Marambio, que son 50 personas, el total de la dotación, obviamente ahí son muchos menos, son los que están en el tema de mantenimiento. Se les enseñó cómo colocar la ventana, hicimos un arduo trabajo junto con la gente de BASA, junto con la gente de DAO, se hicieron ensayos acá en INTI, entonces agradecer realmente a INTI que de alguna manera nos eligió, a nivel de material hablo, de lo que era el PVC y como Tecnoperfil específicamente. Y no menor el caso de la derecha, que ante tanta pandemia y ante tantos problemas, como venimos a un esquemas industrializados de acero, haciendo módulos hospitalarios, porque sabemos que eso es lo que sigue y que es una realmente obligación de todos. Ya es el final, la próxima. Entonces, con eso comentarles que siempre nuestro lema es que tratemos, como decía, analizar desde el diseño para que se consuma lo menos posible y invertir más todo eso en lo que es la producción. Y ya con eso, como decíamos, ese ahorro de energía va a ser un sinónimo de evitar aumentar la contaminación. Ante todo, bueno, gracias por todo y por la presencia y bueno, dejo ya el pie para lo que serían las consultas. Bueno, la primera pregunta me dice, ¿la ventana de PVC necesita de algún mantenimiento para comparar, por ejemplo, con la madera? No, el PVC, no mostré los ejemplos porque no quería ahondar en ese tema. El PVC puede venir tanto en blanco como puede venir foliado. En el caso de venir el material foliado, el foil es un foil alemán de una calidad excelente, que es PVC también, y tiene la gran ventaja que refracta los rayos UV. O sea, si hablo de una ventana blanca, que es la misma masa del PVC, tiene agregado dentro de sus componentes, no lo comenté, dióxido de titanio, que es lo que hace que no sea amarillente. Y en el caso de los foliados, no es solo un tema de color, sino que esos que son símil madera lo deben ver básicamente en lugares como, les puedo decir, desde fachadas ventiladas, de los tableros de autos de alta gama o en las lanchas que uno lo toca y el material está absolutamente cálido, ambiente, no toma calor. Bueno, ese es ese mismo foil que se utiliza en las ventanas, no tienen ningún tipo de mantenimiento, ningún tipo, simplemente es limpiarlo si uno quiere cada tanto con nada que sea de thinner porque le puede dañar, sí con agua y jabón o con cualquier tipo de detergente. La próxima pregunta decía, ¿cómo es el mantenimiento de la ventana de PVC? El PVC en color blanco se modifica el color con el paso del tiempo. Bueno, era un poco lo que comentaba antes. Yo siempre digo, no hablamos de, hay muchísimos plásticos. El PVC es policloruro de vinilo, donde su gran componente es por un lado lo que corresponde a lo que es en la sal, en casi su mayoría, y en parte de petróleo, pero en mínimas cantidades. Y la realidad es que es un material netamente sustentable que a ese compuesto de PVC se le agregan un montón de aditivos, dentro de ellos el dióxido de titanio es lo que hace que, yo como siempre digo, no es la silla típica de Colombraro, que capaz que se desgasta al estar a la intemperie o cualquier otro material que yo lo tenga a la intemperie. Estamos hablando de PVC, que es policloruro de vinilo. No lleva ningún tipo de mantenimiento y no tiene ningún tipo de desgaste. Trabajamos con una norma europea, la norma, en el caso del color específicamente es la norma UNE,
porque no tenemos todavía la norma en lo que es en la parte del color en IRAM. Yo les mostré uno de los bancos de envejecimiento, ahí se ponen muestras de nuestros productos y emulan los 10 años, que es lo mínimo que exige la norma europea, que no tiene que tener ninguna variación respecto a la parte de color, me refiero, ¿no? A nivel físico-químico, nada, pero no lleva ningún tipo de mantenimiento. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Si no, no hay más que agradecerles. La verdad, el tiempo que me hayan dado desde todas las autoridades y poder sumar un granito de arena, como decía, a todo lo que es el tema de la sustentabilidad.